Adiós, tía Maruca. Adiós. Y entonces, ¿cómo le ha ido la vez? Este negocito ha sido el sustento de mi hogar por más de 20 años. Así he podido sostener a mi familia, pagar la luz, pagar el agua, pagar la escuela y comprar la comida. El secreto está en la confianza que le doy a mis clientes. Buena pesa, buenos productos y el vuelto completito. Esa misma confianza es la que yo necesito para las elecciones que dicen que vienen. Si yo puedo dar el vuelto completito, yo también quiero que me respondan igual. ¿Qué te quiero decir? Pues que yo quiero que esas elecciones sean transparentes y bien pesadas. O sea, bien vigiladas y con reglas bien claras. Por estar una vez más en sintonía de nuestra plataforma La Mesa Redonda. Les saluda Sergio Marín Cornavaca. Hoy vamos a conversar y de manera presencial con el precandidato por la Coalición Nacional, Félix Maradiaga. Ya está aquí con nosotros y le damos la más cordial bienvenida. Hola Félix, gracias por acceder en este mundo de conflictos políticos en Nicaragua a esta entrevista. Gracias, Sergio, por la oportunidad de estar acá en la Mesa Redonda. Teníamos ya mucho tiempo de no tener esta interacción en persona. Hemos tomado las precauciones de la distancia. Bueno, dentro de lo que se puede. Las condiciones, ¿verdad?, lo permiten ahora. Pero que siempre andas acompañado de la policía. Sí, bueno, ellos tratan siempre de impedir el contacto directo con la gente, pero gracias a la tecnología y a medios como este, estamos procurando conversar con la gente, porque sé que te escuchan muchísimas personas. Félix, bueno, parece ser que la dictadura le está apostando a un juego de póker, utilizando aquella figura del bluff. Es decir, está sumamente aislado a nivel continental, a nivel mundial, cuestionado, ¿verdad?, por el mercado más importante para los productos nicaragüenses, que es el norteamericano. Cero inversión pública, ¿verdad?, cero inversión privada extranjera. Un problema serísimo en todos los órdenes sociales y económicos del país, un país que va en picada. No se están recuperando empleos, la gente está buscando qué hacer, pero en medio de una grave crisis. Frente a este panorama, ¿verdad?, la dictadura que día a día pierde inclusive seguidores en su propia franquicia, en el FSLN, ¿a qué le ha puesto Ortega aumentando la parada por sus pistolas, diciendo voy a reformar la ley, ¿verdad?, pero a conveniencia mía, y voy a nombrar magistrados míos, ustedes se quedan por fuera? Entonces él viene poniendo la música. ¿Qué hacer hoy? ¿Verdad? Esos magistrados fueron juramentados ya en la Asamblea Nacional. Es decir, si nos atenemos a la juridicidad que estamos viviendo en este país, que es de mentira, sencillamente ellos son magistrados ahora del Consejo Supremo Electoral al servicio de la dictadura, al servicio de Daniel Ortega. Ellos serán los que contarán los votos. Entonces aquí caen muchísimas preguntas que quiero que despejemos en aras de que nuestro público, ¿verdad?, seguidor, y nuestros amigos y amigas sepan a qué atenerse y cómo van hilvanando su propio razonamiento para llegar a sus propias conclusiones. ¿Qué sigue en este panorama? Gracias, Sergio. Yo creo que en los momentos de adversidad, en los momentos de confusión, es fundamental tratar los próximos pasos con mucha mesura, con mucha valentía, con mucha coherencia ética y política, y tomar los pasos dentro del marco de la estrategia política, como creo que es fundamental, que tiene que ver con dos grandes pilares de fuerza, que es la capacidad ciudadana de un pueblo que ya decidió salir de la dictadura, y en estrecha coordinación con la comunidad internacional. Ortega está apostando a lo contrario, está apostando a la desesperanza, está apostando al agotamiento, está apostando a una oposición que cuelgue los guantes tempranamente para él quitarse de las espaldas el gran peso político que implicaría, y el gran costo político, inhibir candidatos y básicamente llegar a un punto en que es la comunidad internacional la que le dice no vamos a reconocer
a ningún gobierno que surja de procesos fraudulentos e ilegítimos. Y hagamos un rápido recuento. El Frente Sandinista trató de frenar esta ola de cambio a través de una violencia nunca antes vista, y no lo logró. El pueblo, con una valentía impresionante que costó sangre, encarcelamiento, exilio, no se dio por vencido. Después lo intentó con una arremetida internacional, donde quiso dar la narrativa del golpe de Estado. No lo logró en el Consejo de Seguridad de la ONU, en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, en la OEA. Y me gusta hablar con datos, Sergio. Yo en el 2014, junto con otras personas, y luego en el 2016, fuimos a la OEA a tratar de cabildear votos para declarar ilegítimo a Ortega, y no obtuvimos más de 9 votos. Si tenía cierta presencia. Después del 2018, Ortega es una minoría incluso internacional, es decir, aislado internacionalmente. Termino este concepto recordando que su otra estrategia, cuando no logró frenar a la ciudadanía por vía de la violencia, ni logró convencer a la comunidad internacional, su otro esfuerzo fue imponer la falsa normalidad, la idea de que todo está normal, y tampoco lo ha logrado. ¿Qué le queda? Le queda sacar esto que vos le has llamado correctamente el bluff, que es una iniciativa de ley electoral para que la oposición, que aún con todos sus defectos, con todos sus errores, no se ha logrado desmovilizar, que es lo que él ha querido. Entonces él básicamente está tratando de que sea la oposición la que unilateralmente diga que no va a elecciones. Es posible seguir en este cuadro, ¿verdad? Marcando el paso de unas elecciones totalmente inciertas. Es decir, en términos de lectura real, Ortega está dejando 3 alternativas al pueblo de Nicaragua. Por un lado, la resistencia activa, que puede derivar en un levantamiento como se tuvo en el 2018, como estamos viendo en Colombia, como estamos viendo en otras latitudes del mundo. Y eso puede derivar inclusive en una guerra. Primera alternativa. Segunda alternativa, bueno, el exilio. Salgamos todos los que tengamos que salir en este momento. Y tercero, que implica también el proceso de sumisión. Es decir, aquí Ortega se ha impuesto, no hay nada que hacer, sencillamente vamos a jugar sus reglas pues en la medida que... Y cuando te hablo de la primera opción, que es la resistencia, ahí están todos los matices de resistencia, desde la resistencia pacífica hasta la resistencia no pacífica. Sí, yo quiero ser categórico en esto. Las reglas del juego, por así decirlo, porque la resistencia no violenta no es una resistencia caótica, tiene ciertos principios básicos, ¿verdad? Implican de que tenés que echar mano de los recursos no violentos que tengas, y uno de esos recursos no violentos de la desobediencia civil, o como le has llamado correctamente, de la resistencia ciudadana, son las elecciones. Entonces las elecciones hay que verlas como un método de protesta, hay que verlas como un mecanismo de resistencia, y quiero ser claro, no estoy diciendo que tenés que aceptar ir a las elecciones bajo cualquier condición. Lo que estoy diciendo es que tenés que hacerle pagar al dictador el mayor costo político por no dar las concesiones que el pueblo de Nicaragua se merece, porque no es una dádiva la que se le pide al dictador, a los dictadores se le arrancan las concesiones. Entonces, declinar, colgar los guantes tan tempranamente es hacerle las cosas muy fácil a Ortega, realmente fundamental. Y yo decía en la primera pregunta que vos me planteaste, y quiero insistirla, que cualquier acción tiene que ser de la mano de la gente, que es lo que la ciudadanía, que es el soberano, opina, pero también de la mano de la comunidad internacional que nos ha acompañado. ¿Qué nos ha dicho la comunidad internacional? Y te lo dice alguien que le ha dedicado prácticamente 3 años incansablemente a una cercana interacción con la comunidad internacional. Lo que nos ha dicho es: continúen en la lucha, que nosotros vamos a hacer nuestra parte del trabajo, pero no es el momento de declinar en la parte electoral. Yo creo, para decirlo en términos muy campechanos, digamos, si vamos, vamos todos juntos, y si no vamos, no va nadie. Lo que no podemos permitir es un escenario electoral en donde Ortega, por la desmovilización de la oposición, logra legitimarse porque no tiene un contrincante que haya nacido de una consulta ciudadana, que tenga respaldo ciudadano en una alianza electoral como candidato único y con ideas serias, y además de eso con una capacidad de defender el voto. Lo peor sería acá un escenario en donde la abstención, en donde el fraude nos gana la partida, donde no hay observación internacional, pero tampoco hay una oposición que logra exponer y desnudar esa realidad. Entonces la oposición tiene que entender, y creo que estamos en camino a eso,
de que tenemos que lograr la unidad, porque la unidad es precisamente la herramienta más contundente para vencer la dictadura. Y nosotros hemos trabajado muy intensamente, lo vamos a seguir haciendo, Sergio, lograr la unidad que es necesaria ante cualquier escenario. Quiero referirte que ayer tuve como invitado al abogado nicaragüense norteamericano Harold Rocha. Buen amigo. Y yo le pregunté a él, hombre, esta disyuntiva de asistir a unas elecciones sin condiciones para el pueblo de Nicaragua, ¿en qué tesis se sustenta? Y entonces él me decía claramente que hay dos corrientes a nivel mundial que te marcan pues expresiones o rutas de acción. Por un lado está la tesis que te indica que si no hay condiciones no podés ir a elecciones y por lo tanto vas a denunciar que desde ya hubo un fraude y que mediante ese fraude el gobierno que vaya a esas elecciones con partidos colaboracionistas sencillamente es un gobierno ilegítimo, por un lado. Y por otro lado dice, hay quienes sostienen la tesis de que hay que asistir a las elecciones precisamente para demostrarle a todo mundo que hubo fraude y que por lo tanto es ilegítimo. Son las dos tesis, voy o no voy. ¿Cómo va a ser la oposición para incentivar, por ejemplo, una u otra tesis, ¿verdad? Por un lado. Y por otro lado, cuando me hablas de unidad, cuando no ha habido voluntad por una de las partes o por ambas partes en sentarse y buscar un marco que les permita actuar como alianza, el término de tiempo para inscribir alianzas jugando con las reglas de la dictadura se va a agotar en los próximos días y no se ha logrado, no se vislumbra una unidad en alianza electoral. ¿Es eso posible todavía? Has planteado varias preguntas y trato de englobarlas con la siguiente reflexión. Nosotros como unidad nacional le hemos hecho honor a nuestro nombre y hemos buscado la unidad con el principal bloque, además de la coalición nacional. Hay otro bloque, y digo otro porque sé que hay muchas otras expresiones, pero creo que podemos resumirlas a dos: coalición y alianza ciudadana. Hemos buscado en todo momento conversar, encontrar un acuerdo político por Nicaragua, un acuerdo político por los presos políticos, por las personas que hoy no tienen nada que comer, por los exiliados que están sufriendo. Fundamental ese acuerdo y lo vamos a seguir haciendo. Pero tu pregunta tiene que ver con la alianza desde un contexto jurídico electoral. Yo creo que ya estamos llegando a un punto en que esa situación está cada vez más alejada de las posibilidades. Entonces tenemos que lograr una unidad con la gente, porque el pueblo está unido. El pueblo nicaragüense ya está unido. Quienes no están unidos son ciertos políticos que siguen viendo la política como un juego de polarizaciones, como un juego ideológico partidario, como un juego dentro de un tablero alrededor de nombres, alrededor de banderas partidarias, y eso se rompió en abril. En abril el pueblo demostró que está unido alrededor del agotamiento frente a una dictadura, unido alrededor de una demanda inclaudicable de no impunidad, porque aquí hubo crímenes de lesa humanidad, asesinatos que deben ser llevados ante los tribunales correspondientes. Por eso hemos insistido en la importancia de adherir Nicaragua a la Corte Penal Internacional, de una comisión de la verdad, de una fiscalía independiente. Hay consenso, además de eso, de que Daniel Ortega no tiene soluciones claras para los enormes problemas de desempleo en Nicaragua. Entonces, esa es la unidad alrededor de los problemas fundamentales del país: demanda de justicia, demanda de oportunidades. Y yo creo de que los que no escuchen ese clamor de unidad, el pueblo mismo sabrá cómo responder. Bueno, pero la pregunta es, bloques opositores que están actuando o interactuando y que han tenido una demanda popular, tanto los seguidores de aquel bloque denominado Alianza Ciudadana, donde converge la Alianza Cívica y C por L, y del otro lado la coalición con la Unidad Nacional y todas las otras agrupaciones políticas y sociales y movimientos sociales. El punto es que esa alianza, esa unidad no la hemos visto. Yo creo que está pendiente. Y lo que te he dicho es a eso me refiero. Es que no se ve que venga a estos acontecimientos que está demostrando con hechos la dictadura, venga a ustedes a amalgamarlos, a unirlos, ¿verdad? ¿Está abierta esa posibilidad?
Yo creo que la posibilidad siempre debe estar. En el caso de la unidad nacional, nosotros no vamos a cesar de trabajar por la unidad. Por eso quería introducir este segundo concepto, que es una unidad alrededor de lo que la gente pide, en donde pasa a un segundo lugar una unidad jurídica, una unidad electoral, en una escritura de constitución de alianza electoral. ¿Qué es lo que quisiéramos? O sea, lo quiero decir categóricamente, nosotros quisiéramos ya un acuerdo político electoral con Ciudadanos por la Libertad y la Alianza Cívica. Eso es lo que la coalición nacional está pidiendo. Pero el problema es que uno como persona no puedes doblarle el brazo a quien te dice que no existís, que no quieren conversar con nosotros. Entonces vamos a mantener nuestra mano extendida, vamos a mantener la voluntad de diálogo, vamos a mantener, como dice el documento que se presentó este pasado domingo, que firmamos todos los precandidatos de la coalición nacional, nuestras puertas siguen abiertas para un acuerdo electoral más amplio. Lo dice el documento que presentamos. Pero a la par de eso, tenés que construir la otra unidad, que en mi opinión es la unidad más importante, que es la unidad con la gente. Y te voy a dar ejemplos bien puntuales, porque yo creo que esto es un concepto muy, muy potente que no se debe dejar únicamente en lo general. Yo converso todos los días con nicaragüenses de los más diversos orígenes. Y hay gente que me dice, mire, don Félix, yo soy C por L, yo soy PLC, pero yo creo en la plena unidad. Acabamos de tener, por ejemplo, un cabildo bien interesante con trabajadores de la salud, una reunión con médicos, con camilleros, con enfermeras, tuvimos reuniones con docentes. El domingo, después del evento, vinieron docentes de todo el país, se reunieron conmigo y a mí me impresionó la diversidad de la gente. Y lo que estoy viendo es que la gente en los municipios está unida. Tuvimos recientemente un cabildo también con pobladores de Villa El Carmen, del Crucero, de San Rafael del Sur, para darte ejemplos concretos, y había gente de todos lados. Con San Francisco el Carnicero, que vinieron al evento del domingo, ahí venían PLC, venían gente que C por L, venían conservadores, católicos, evangélicos, personas de sociedad civil. Entonces lo que yo estoy viendo cada vez más es que la unidad está pasando de abajo hacia arriba. Ok, la otra pregunta te la voy a hacer, porque ya te la formulé frente a estas dos tesis que te referí sobre el planteamiento de Harold. Es decir, si no hay condiciones, la unidad nacional, si no hay unidad formal en escritura, ¿verdad? Alianza electoral, y prevalece pues esta novedosa forma que nos estás diciendo, que es la unidad auténtica de abajo hacia arriba del pueblo, irían a las elecciones con las condiciones totalmente adversas, abrazarían una de las tesis planteadas entonces por Harold, ¿verdad? Irían a las elecciones para demostrarle a la comunidad internacional que la dictadura es dictadura y que por lo tanto no dio elementos para resolver la crisis, y que si se elige, ¿verdad? Sencillamente no es legítimo. Bueno, has hecho dos preguntas y las voy a desagregar, y voy a empezar por la segunda parte de tu pregunta. Ir a elecciones sin absolutamente ninguna garantía, en mi opinión, es un desacierto, y te respondo de esa manera. Sería un desacierto. Pero esas son las condiciones actuales, Félix. Pero todavía no están tirados todos los dados. Yo creo que ese derrotismo de que, o sea, no se ha pronunciado el Consejo Permanente de la OEA, hay posibilidad de una asamblea extraordinaria. Hemos conversado con los europarlamentarios y nos han dicho de que ellos van a seguir haciendo su presión. Yo creo de que esa actitud derrotista es lo que espera el frente. Vos usaste un término del póker que me encantó. Esto yo creo que es un bluff, en el sentido de que, bueno, Ortega está apostando a una completa ilegitimidad que implica la ruptura de los tratados de libre comercio, porque esa es la amenaza que dicen que claramente las iniciativas de ley, por ejemplo, que se discuten en Estados Unidos. La suspensión del acuerdo de asociación con Europa, que es lo que está planteando el Parlamento Europeo de manera abrumadora. Realmente Ortega se está jugando a condenar no solamente al país, sino su mismo proyecto político, que es minoría y es una minoría armada, a una absoluta inviabilidad. Bueno, tenemos que verlo, pero creo que todavía hay plazos de tiempo que tenemos que observar. Pero quiero regresar a la otra parte de tu pregunta, que son las dos tesis. Harold, un gran amigo, ¿verdad? Académico, y yo también soy académico, y creo que los académicos tenemos que hacer uso de estos recursos de lo que es blanco y lo que es negro por un asunto de simplicidad, pero la realidad política no es blanco-negro, hay grises. Entonces, por ejemplo, una tesis o la otra depende, por ejemplo, de ciertos factores. Voy a mencionar dos factores concretos. La abstención. O sea, vos puedes ir bajo la tesis de que vas, pero con un abstencionismo enorme, que es lo que ha pasado, por ejemplo, en los ejercicios electorales anteriores.
Otro escenario, fragmentación política. ¿De qué sirve aplicar la tesis de no ir si tenés un bloque que va a ir y de todas formas va a legitimar al régimen? Por eso digo, si no vamos, no debe ir nadie. Y si vamos, tenemos que ir juntos. Entonces creo que aquí los factores más determinantes de la lucha cívica no violenta es esa unidad de abajo hacia arriba a la que yo me refiero. Una unidad de la gente alrededor de un proyecto de nación que le dé a este país estabilidad, un proyecto de nación que les permita realmente recuperar su capacidad de soñar en grande. Yo sé que esto suena muy abstracto cuando uno lo dice, pero la pregunta es, ¿realmente los nicaragüenses ya estamos aceptando un país con dictadura, con represión, con presos políticos, ser otra Cuba, ser un país como Venezuela en este momento? Yo creo que el pueblo nicaragüense ha decidido salir de esta dictadura. Esa determinación está tomada. Y esa determinación del pueblo nicaragüense de levantarse de las cenizas como el ave fénix, de construir una nación distinta, debe ser tomada con la máxima convicción por quienes estamos en este momento temporal. ¿Y por qué digo temporal? Porque yo creo de que los liderazgos tenemos que tener esa humildad de entender de que estás aquí por un momento histórico y que la bandera le va a tocar a otros en otro momento, ¿verdad? Pero en este momento histórico nuestra responsabilidad es tomar ese sacrificio de la gente como algo sagrado y decidir que salimos de la dictadura este año y hay que hacerlo. No hay otra vía posible más que salir de Ortega. ¿Cuáles serían los indicios que vislumbrarían una fragmentación, para utilizar tu propia frase, de esa oposición, ¿verdad?, de uno de esos bloques opositores que accederían hipotéticamente ir a elecciones para tratar de legitimar al régimen? Pues yo creo que esta es una pregunta de fondo y yo creo que el tema acá es ¿hasta dónde estás dispuesto a llegar como proyecto político, con el nombre que tengas, ¿verdad?, para salir de la dictadura? ¿Verdad? Esa es la primera pregunta. Y las respuestas empiezan a ser bien complejas, porque el que crea que Ortega va a ir a elecciones y que al arrebatárselas electoralmente te va a pasar la banda como que si él fuera un demócrata sin ningún problema, realmente equivocado. Realmente estas elecciones, aún con las condiciones fundamentales, van a ser bien complejas. Y eso te lleva a una conclusión política fundamental. Quien se ponga al frente de la oposición contra Ortega en un escenario electoral tiene que estar dispuesto a estar en las calles, a estar con la gente, a activar la resistencia activa, la desobediencia civil y a ver las elecciones como un método de lucha para salir de una dictadura en donde el aspecto electoral es uno de los muchos componentes, pero también están los otros componentes de desobediencia civil y de resistencia. ¿Cuál sería la otra lectura? Aquellos que piensan que salir es muy complicado y que una salida de la dictadura tendría un costo económico demasiado alto para los grandes intereses económicos del país y que es mejor encontrar un acomodo, encontrar un aterrizaje suave, encontrar ahí un arreglo cupiacumi como lo que existió con la dictadura de Somoza, en donde ciertos grupos se acomodaron y pasaron así 40 años. El nicaragüense tiene una frase en donde explicamos esto con gran sabiduría: o la bebemos o la derramamos. O sea, yo creo que no es ni una ni la otra. O sea, aquí hay dos Nicaragua frente a nosotros. Y la idea es tener una visión de nación que vos querés. Está la Nicaragua cubanizada, la Nicaragua subordinada a un asesino, o está la Nicaragua libre, la Nicaragua verdaderamente democrática. Ese camino es el camino angosto, es el camino difícil, es el camino de los sacrificios, pero es el único camino. Y yo te digo que yo ya tomé una determinación de vida, Sergio. ¿Cuál fue? Ese es el camino angosto, es difícil, pero es el camino de la libertad. Lo he hablado con el Señor, con mi jefe, con mi papá, el de arriba, mi Señor y Salvador. En lo espiritual estoy listo a tomar las medidas que haya que tomar. Lo he hablado con mi esposa, con mi hija, con mi madre y también con la gente que ha creído en este proyecto. Cualquier otro proyecto que no sea la libertad es el proyecto del acomodo. Y te voy a dar un ejemplo concreto de por qué creo que en este momento aquí hay que marcar líneas claras. Yátama, con el voto de Brooklyn Rivera. Ese voto de Brooklyn Rivera, como se lo decía yo hoy, alguien que conversábamos, es el equivalente de ceder a un chantaje, de alguien que te da una golpiza, te quiebra las piernas, pero también te da las muletas. Entonces, si mira, hombre, es que si no mantenés una línea de contacto con el gobierno, te pasa encima. Esa es la lógica que le he escuchado de mucha gente que piensa de que no puedes ir frontalmente.
Entonces, esos no caben dentro de la coalición. Por eso Yatama tiene que salir de la coalición, por lo menos formalmente como institución, aunque naturalmente se queden los liderazgos del Caribe con nosotros. ¿Por qué? Porque la coalición que está esperando la gente, el proyecto político que está esperando la gente, es un proyecto claro y sin ningún tipo de dudas de salida de la dictadura. El que titubee, el que quiera negociar, el que se quiera vender, realmente no pertenece a este proyecto. Ok, entonces estás asumiendo una de las tres alternativas que fueron planteadas ayer en la entrevista con Harold, ¿verdad? Es decir, la resistencia activa. Donde el proceso electoral, Sergio, solo te interrumpo para recordar, donde el proceso electoral es parte de tus herramientas de lucha no violenta. Válido. Pero eso significa, ¿verdad?, aumentar la parada. Y aumentar la parada es confrontar, es ganar la calle nuevamente. Ganar la calle, han habido voceros de otras expresiones políticas o de agrupaciones que dicen que es totalmente irresponsable. Entonces, ¿cómo haría? Aquí estamos frente a un dilema. Estamos viendo el ejemplo de Colombia y los costos en muerte. Ese mismo proceso nosotros lo vivimos. Entonces, ¿cómo harían ustedes como dirigentes, como líderes políticos en llamar a la gente, ¿verdad? Porque los primeros que criticarían esa acción son tus amigos contrarios, es decir, tus otros opositores que dicen, ve, los muertos los vas a cargar vos, no la dictadura. Entonces es como muy difícil. Explícame cuál sería el método de lucha. Sí, tu pregunta es en colectivo. Cuando decís ustedes, yo no puedo hablar por mis otros colegas de la oposición, pero entonces es lo que yo estoy haciendo. Lo que yo estoy haciendo es predicar con los hechos y con mi propia acción. Sí, y es feo ponerse en primera persona, pero creo que es importante que la gente sepa que estás hablando con alguien que perdió empresas que me costaron 15 años construir. No estoy hablando del IEP, que no era una empresa, que ha tenido que sufrir la separación de la familia, que me han quitado mi pasaporte, retención migratoria, suspensión de todas mis cuentas bancarias, pero ese sacrificio es pequeñísimo, es minúsculo en función del sacrificio que hicieron las personas que murieron, que fueron asesinadas, las madres de Abril, los presos políticos. Entonces, cuando yo escucho esos argumentos de que el costo es muy alto, aquí mientras Ortega esté en el poder van a seguir habiendo presos políticos y muertos porque tenemos a un asesino en el poder. Entonces esa lógica de que con el asesino se negocia y que tenés que disminuir los costos es el equivalente a que un ladrón, un asesino, un violador entre a tu casa y que vos digas, bueno, si yo estoy en mi casa y no lo molesto mucho y guardo un poco de silencio, pues tal vez se va. ¿Qué haría un padre de familia cuando un asesino entra a tu casa? Yo creo que hay que tomar todas las medidas. Yo creo que la lucha no violenta también es una lucha con armas. No con armas de fuego, pero con otro tipo de armas. Entonces, lo que parte, digamos, este concepto de la decisión de salir de la dictadura. Yo lo que lamento es que hay ciertas expresiones de oposición que realmente están dudando de que podemos salir de la dictadura. Y esa duda es defraudar a quienes nos dieron todos para salir de Ortega. O sea, de Ortega hay que salir. Y parte de esa salida implica precisamente organizarnos políticamente. Es la parte, yo creo, que hemos hecho muy mala labor en explicar. Por lo menos debo asumir la responsabilidad colectiva, porque no me parece apropiado solamente señalar a los otros. Tenemos que explicar mucho más que las elecciones son también un método de protesta, son un método de organización política, son una plataforma de construcción de redes ciudadanas. ¿Qué nos hubiera pasado en abril del 2018 si hubiéramos tenido un tendido nacional de liderazgos territoriales bien organizados? ¿Qué nos hubiera pasado si hubiéramos tenido un liderazgo nacional o un líder escogido a través de un proceso de consulta? ¿Qué nos hubiera pasado si hubiéramos tenido una coordinación con la comunidad internacional sobre los pasos a seguir? Yo creo, Sergio, que otro gallo nos hubiera cantado. Estás hablando de un proceso de concatenación de acciones prácticamente clandestinas. Combinadas con acciones políticas. Combinadas con acciones políticas. Bueno, precisamente el tema electoral. Acciones políticas que tienen que ver con organizarte políticamente. Voy a decir algo que suena muy aburrido, pero también con tener un plan de nación. Fíjate que una de las cosas que la gente decía allá por el 2018, pero ¿qué proponen? No se trata solo de salir de Ortega para poner a otro. Entonces, realmente, eso es una aseveración muy sabia de la gente. Es decir, proponer alternativas en materia de educación, de salud, de generación de empleo. Aquí el costo de la vida cada día está aumentando también. Entonces, recuperar esa capacidad
de darle al ciudadano, que es la mayoría, el ciudadano que se despierta todos los días sin un salario estable, sabiendo que en cualquier momento las empresas están reduciendo el número de empleadores, de colaboradores, con una reforma tributaria que ha sido garrafal para los nicaragüenses, con un aumento de los combustibles que está asfixiando a la gente. Entonces, una de las cosas políticas fundamentales es demostrar que somos una alternativa real de poder. Y la gente debe saber que este país, que es bendecido por Dios, pero maldecido por sus malos hijos ladrones, tiene gente que puede gobernar de manera justa y que puede barrer la casa y que puede construir instituciones democráticas. Entonces, yo creo de que la protesta a la par de la propuesta es realmente la solución para la crisis. ¿Harías vos un llamamiento a la gente para una próxima marcha, por ejemplo? Estaba pensando mientras estabas explicándonos lo que acabas de decir, estaba pensando en Gandhi, estaba pensando en Martin Luther King. Ambos cayeron en sus propias luchas, ¿verdad? Pero cumplieron sus cometidos, ahora son baluartes de los derechos de la humanidad. Gandhi llamaba a marchas y él las encabezaba, y había un costo, un sacrificio enorme de ese pueblo. Igual le pasó a Martin Luther King, por decirte los más connotados, ya no digamos el sudafricano Nelson Mandela, a pesar de sus años de cárcel, ¿verdad? Todo lo que sufrió, está dispuesto a ese sacrificio, a pesar de las críticas que vas a obtener de los otros sectores diciendo que está subvirtiendo el orden, por un lado, y llevando a la gente a una muerte segura. ¿Es eso lo que viene? A ver, de tu segunda aseveración me hace variar un poco la respuesta, porque yo no creo de que el pueblo nicaragüense debe ser llamado a derramar más sangre. Porque yo creo de que si alguien se hace la pregunta, porque las marchas no son... Entonces, ¿cuáles son los métodos de lucha? ¿Más huelga, protesta, chimbomba? No, a ver, permitime, es que no quiero que la idea se corte, porque los troles mañosos agarran las frases cortadas y después las mandan por WhatsApp y no se tiene el concepto completo. Yo he dicho que las marchas que no están planificadas y tienen un alto costo de sangre no son el método correcto. O sea, sí hay que hacer marchas, ¿verdad? Y ya que citaste a Martin Luther King decía de que había que hacer las marchas en los lugares en donde había más violencia, porque lo importante era conmover al resto de la nación, que decía que todo estaba normal, porque se transmitían programas de televisión en donde decían de que no es cierto, que la segregación racial en el sur era incorrecto, y Martin Luther King suspendía la marcha en el momento en que ya las cámaras de televisión habían captado la violencia de la policía racista, ¿verdad? Entonces, eso es estrategia. Pensar que la no violencia es una inmolación también es una poca comprensión de lo que es la resistencia. Entonces, en el caso de Nicaragua, hablemos del caso concreto, saliendo de la teoría, ¿por qué las marchas eran tan importantes? Y no es que no sean importantes hoy, era para demostrar, propósito ya fue cumplido, que es demostrar ante el mundo que este es un proyecto dictatorial y que es minoría. Entonces, ¿qué siguen ahora? Otro tipo de acciones de desobediencia que incluyen las marchas, pero deben ser planificadas con el menor costo humano posible. Porque la sangre que se derramó por consecuencia de los crímenes de lesa humanidad no se debería repetir, y no podemos exponer a la gente a ese tipo de violencia. Entonces, la respuesta es sí. Ahora que hago esa explicación, ¿llamarías a marcha? Mi respuesta es sí. Lo llamaría, lo voy a hacer, lo tenemos que hacer de la manera más colectiva y ojalá más incluyente posible, pero tomando las previsiones estratégicas para minimizar lo más que se pueda el costo humano. Hay una pregunta que la gente se está haciendo: ¿cómo vas a conjugar el rol de candidato con el rol de líder de la resistencia pacífica? Porque no están separados. Y yo te decía en la primera pregunta que me decías de que el candidato o candidata que cree que se va a bajar de un carro de aire acondicionado a la silla presidencial no sabe al monstruo que se está enfrentando. Aquí se requiere un líder político que en primer lugar sea alguien que comprenda el dolor de la nación, que tenga soluciones claras para los problemas, que esté dispuesto a escuchar a la gente, que tenga una gran conexión con las comunidades, pero también con las entidades internacionales, y que esté al mismo tiempo dispuesto a asumir ese difícil pero necesario rol
de desobediencia. Son 5 o 4 características bastante complejas, pero hay gente que lo puede hacer. Y no me voy a demeritar, no solo yo, que quede claro que no estoy diciendo que soy el único que tiene esos atributos. Hay mucha gente que también los tiene. Además que lo fundamental de esto es que sea un proyecto colectivo, un proyecto de nación. Pero insisto, estas elecciones van a ser muy difíciles, aún con los cambios que se logren gracias a la presión internacional. Por ejemplo, que se logre la observación internacional, que se logre la no inhibición de candidatos, que se logre que haya una movilización en el país sin paramilitares que nos impidan movernos por el país. Aunque se logren eso, las condiciones van a ser difíciles. Pero a Ortega no se le puede quitar la presión de que sea la oposición la que se autodesmovilice. Sería ponérsela demasiado fácil. Ok, hablemos de los aspectos internos, como la actuación del diputado Rivera, ¿verdad? De Yátama. Inclusive me ha llamado poderosamente la atención las declaraciones que él dice: si nos expulsan de la coalición, pues nos expulsan, pues nada, aquí no pasó nada, nosotros vamos a seguir. Cuando se conformó la coalición, el principio era amplio e incluyente. Yo recuerdo que mucha gente dijo: pero ¿qué va a hacer ahí el Partido Liberal Constitucionalista si sabemos perfectamente cuál ha sido la actuación? Entonces, algunos dicen que ustedes pecaron sobre advertido y que todavía tienen pendiente. Bueno, ya se dieron cuenta del caso Yátama, pero todavía tienen pendiente a otro actor político. ¿Cómo está eso? Nuevamente, Sergio, volvamos a usar el ustedes. ¿Quiénes son ustedes? La Unidad Nacional lo dijo claro. Yo hablé de la coalición. Por eso, ustedes, no existía la coalición. Cuando se hizo la invitación, fuimos la alianza y la unidad. Y me gusta hablar con hechos y con precisión. Váyanse a Google y vean lo que dijimos nosotros como Unidad Nacional en varias entrevistas, que inclusive fue un roce con los otros hermanos y amigos de la Alianza Cívica. La Unidad Nacional había propuesto una coalición nacional sin partidos. Es decir, que la coalición creciera lo más que pudiera sobre las bases autoconvocadas, sobre la gente azul y blanco, sobre la gente sin partido político, y que fuera después de ese proceso que invitáramos a los partidos. Pero bueno, ese es agua bajo el puente. El punto está... Pero pero es importante. Pero es importante. La Alianza Cívica después dijo: no, necesitamos partidos. Y bueno, entonces se metieron a los partidos políticos y ahora sí, definitivamente somos corresponsables de haber invitado al PLC, corresponsables de haber invitado a Yátama. Pero el punto está de que hay una zaranda que se llama Código de Ética, y ese Código de Ética se va a aplicar. Porque sí, yo creo que en una cosa estábamos conscientes, tanto la unidad como la alianza, y es que el espíritu de inclusión de abril era importante mantenerlo. Esa lógica de que en las marchas, en los tranques, en las tomas de las universidades, en las protestas cívicas, nadie le preguntaba al que iba al lado en una marcha: mira, vos sos liberal, sos conservador, vos sos MRS, vos sos feminista, sos no creyente, sos del Caribe. Realmente fue un desborde que yo le llamo sumatoria de colores, que concluyen en los colores preciosos azul y blanco. Entonces, esa lógica se aplicó en la coalición, la lógica de brazos abiertos. Ahora viene el momento del Código de Ética, porque todo el mundo merece una oportunidad. Y Yátama venía de haber tenido una alianza con el Frente Sandinista, y se le dio una oportunidad. Y sin embargo, esa oportunidad fue rechazada. O sea, fue una puñalada que no es tolerable. Y aunque no se ha tomado una decisión dentro de la coalición, porque hay un proceso de la Comisión de Ética, yo te digo que la posición de la Unidad Nacional y de Félix Maradiaga es la expulsión de Yátama. Hay algunos críticos de la coalición nacional y también de la Unidad Nacional que le señalan a ustedes de haber perdido un tiempo valiosísimo, que desde hace muchísimo tiempo ustedes debieron haber solicitado ser partido político. Cuando yo veo esas declaraciones, yo digo: esto me parece que es una falacia. Te estoy dando mi comentario sobre eso. Y estoy diciendo: porque ¿cómo se iba a constituir en un partido político si quien te otorga las personerías jurídicas para convertirte en eso es precisamente el régimen? Es un contrasentido. Hubiera sido incoherente, Sergio. Totalmente. Sin embargo, lo están ocupando como un eje de ataque frente a la coalición y a la Unidad Nacional en términos específicos. ¿Cómo respondemos a esos ataques? Bueno, como te decía hace un segundo, hubiera sido incoherente pedir una personería jurídica al mismo consejo que estás tachando de corrupto, ¿verdad?
yo creo que la unidad nacional, aún con las debilidades que todos los movimientos tenemos, yo creo que aquí en Nicaragua no existe un movimiento político que tenga el monopolio de liderazgo nacional. Las encuestas son claras, la mayoría de la gente está diciendo que no está con nadie porque están evaluando las distintas alternativas y todas las alternativas políticas tienen debilidades. La gente está esperando un liderazgo consecuente, un liderazgo ético, un liderazgo comprometido con las luchas y los dolores cotidianos de la gente, el nicaragüense de a pie, del que más sufre. En el caso de la Unidad Nacional, nosotros con todas nuestras diferencias, te puedo decir algo, hemos sido la fuerza política más comprometida con los anhelos de Abril, más comprometido con el llamado de justicia, más comprometidos con la búsqueda de una apertura y pluralidad nicaragüense donde la gran familia nicaragüense se pueda reencontrar, así como nos encontramos la familia en la cena cuando estamos en la mesa, en el cumpleaños de nuestra abuelita, de nuestro tío, que te dice, mira hombre, aquí dejemos aparte las diferencias y coincidamos en lo fundamental. Eso es lo que la unidad ha querido hacer. Entonces, la Unidad Nacional no puede prometer perfección, ni lo vamos a hacer nunca. Yo mismo estoy lejos de prometer perfección. Vos sos amigo y me has conocido de que yo soy alguien que no te puede hablar con una sonrisa cuando estoy triste o enojado. Cuando me toca hablar todos los días con familiares de presos políticos, con familiares de personas asesinadas, y si me sale un periodista y me hace una pregunta, yo no voy a estar con una sonrisa en ese momento. Tengo esa debilidad política de no poder mantener esas dos personalidades, una frente a cámara y otra detrás de cámara, ¿verdad? Y esa es la Unidad Nacional, igual. Somos personas transparentes con nuestros errores, con nuestras debilidades, pero sí estamos ante la gente con una gran coherencia y una gran integridad. De nosotros lo que van a tener es un movimiento político comprometido con esa insurrección cívica de abril. Ese es nuestro compromiso, Sergio. ¿Por qué crees vos que Daniel Ortega, verdad, en este afán del bluff, esté aumentando esa parada sabiendo que sus seguidores, cuando vengan las sanciones y dé un signo de apertura, verdad, o ceda en algunas de las demandas, sus seguidores van a ver esa flaqueza de Daniel Ortega? Y yo siempre, cada vez que tengo la oportunidad de verte, te digo que te dirijas hacia el grupo de los sandinistas, porque también son nicaragüenses y algunos están ahí comprometidos porque son trabajadores del Estado y dependen de ese recurso para sobrevivir. Otros, si acaso, ¿verdad?, despistados, que piensan que hay todavía una revolución, ¿verdad? Y hay otros que en realidad están confundidos, ¿verdad?, que se han casado con una idea fija y que han comprado la narrativa del frente, pero hay miles que se han desmontado de ese proceso. Pero siempre insisto en que te dirijas a ellos. Este signo de debilidad que tarde o temprano va a presentar Ortega va a ser difícil, ¿verdad?, para los sandinistas. Es que mira, yo lo que creo es que Ortega es el que no está listo para ir a elecciones. Nosotros estamos listos, no para ir a circos electorales. El que no está listo es él porque tiene terror. Y te digo una cosa, a Ortega, aún con condiciones adversas, lo derrotamos. Y yo estoy seguro que cuando yo sea el candidato de la Coalición Nacional va a haber la derrota electoral más grande en la historia de Nicaragua y realmente el nacimiento de un gobierno democrático que refunde una verdadera república. Y eso le tiene terror. Entonces, ¿qué es lo que necesita él? Necesita que los candidatos más fuertes se autoinhiban, porque su gran deseo sería escoger a un candidato de paja para ser el candidato contra quien él compita. O sea, Ortega soñaría hacer lo que ha hecho en otros momentos, que es quedarse con los candidatos menos potables electoralmente. ¿Vos te imaginás lo complejo que sería para Ortega justificar las inhibiciones? Y no le temblaría la mano para hacerlo. Mucha gente me ha dicho, vos me decís, bueno, hablarle a otros públicos, hay gente que me ha dicho, bajarle el gas, que te pueden inhibir. Hombre, yo no le tengo miedo ni a la muerte. Yo no me refiero a bajarle el gas. No, te entendí muy bien, ¿verdad? Te entendí muy bien. No, decía otros me han dicho eso. Te voy a contar una experiencia. Yo me reuní hace poco con un candidato presidencial, que no era vos, y cuando la policía llega y me pide los documentos de mi vehículo, me pide la licencia, y yo se los doy, pero yo les pregunto, ¿por qué me detienen? ¿Verdad? Denme sus documentos, me
les digo, pero usted sabe que está violando la Constitución. Aquí no es asunto de Constitución, me dice. Aquí es asunto de que tenemos 25 muertos. A la puchica, si a eso nos ponemos, le digo yo, el orteguismo hizo 300 y pico de muertos y tiene presos políticos. Y vos estás enfocado solamente en tus 25 muertos, que son muertos, ¿verdad?, derivados de esta crisis por imprudencia política de los dirigentes. Todo eso le dije. Y entonces se quedó él, ya no tuvo argumento. Pero te digo, están fanatizados. Sin embargo, creo que la lucha, ¿verdad?, y esto me permito pues un comentario bastante amplio, la lucha debe estar encaminada a volver a encontrarse con el legítimo pueblo de Nicaragua, porque si sos racional, te das cuenta, yo me di cuenta, hombre, una mujer policía, un mujer policía, esos son nicas, es decir, son gente del pueblo, que entraron muchas veces a la policía porque no tenían recursos como familia, y entraron ahí en un proceso de adoctrinamiento a favor de un partido. Yo diría, ¿cómo hubiese sido el proceso de inducción de estos muchachos si ellos abrazaran la Constitución y nos dijeran, ese policía, en vez de estar protegiendo a un partido político, estuviera abrazando la Constitución? Ese es el punto. Entonces siempre les voy a insistir a los candidatos o a los líderes políticos, diríjanse a ese público. Eso es lo que estoy pidiendo. Bueno, cuando yo decía de que la Unidad Nacional ha sido coherente con su llamado a que la familia nicaragüense se reencuentre, eso obedece a ese consejo que vos estás dando ahorita, y que yo lo recibo con mucha humildad, y voy a hacer un mayor esfuerzo de dirigirme también a ese público, porque conectado esto al tema electoral, aquí es fundamental reflexionar lo siguiente. Cuando escuchamos gente que nos dice, yo tengo un cabildo radial 3 días a la semana en una radio nacional, y luego, yo lo escucho, y luego a las 4:30 mi mamá me dice, no, que yo no oigo los políticos, no creo en ninguno. Esa lógica de separar la política de la vida cotidiana es la que nos tiene en dictadura, porque realmente la búsqueda de un liderazgo de oposición que sea o que tenga la capacidad de promover este reencuentro de la familia nicaragüense tiene que ver con el tema de que las familias están separadas o por el exilio político o porque las personas que no encuentran trabajo se tienen que ir. Eso para mí es muy personal, Sergio, porque te digo, yo crecí con una madre que adoro, mi madre es mi heroína, una mujer viuda que nos educó, pero mi madre se tenía que ir a trabajar cuidando ancianitos, siendo ella una maestra de escuela, años más tarde se graduó como psicóloga, ya bastante mayor, pero yo crecí con una familia fracturada en ese sentido por el tema del exilio económico que vivió mi madre. Entonces ese es un problema vinculado a la política. Segundo, las personas que no tienen acceso al microcrédito para hacer crecer sus empresas, los taxistas que están perdiendo sus unidades de taxi. Hoy en la mañana tuve una reunión con un grupo de taxistas que me decían, mire, sacamos unas unidades al crédito, no la podemos pagar porque la policía nos tiene una robadera con las multas, o si no nos asaltan en la gasolinera con el precio del combustible. Eso tiene que ver con la política. Las personas que mandan a sus niños al colegio y reciben una educación de baja calidad porque los docentes están mal pagados, porque no hay salarios dignos para los trabajadores de la salud, tiene que ver con la política. Las personas que están en una empresa y le dice el dueño de la empresa, mira, tengo que reducir el personal porque no aguantan la carga tributaria, el aumento de los impuestos, tiene que ver con la política. Y eso no tiene color partidario. Porque cuando el hambre y el desempleo llega a un hogar, Sergio, no pregunta el color político de la persona que está ahí. Por esa razón yo insisto en este concepto de la gran familia nicaragüense, que es el compromiso de la Unidad Nacional, como un tema que este año puede ser el año del reencuentro. Este año puede ser un año en donde realmente le decimos a Ortega, Ortega, te vas. Adiós, Ortega. Estoy pensando incluso te quiero dar la primicia, en una canción muy popular donde le decimos adiós a Ortega, porque tenemos que darle la bienvenida a la esperanza, al empleo, a la justicia. Este país tiene que recuperar su capacidad de sonreír, tiene que recuperar su capacidad de soñar en grande. Mira, me hablabas de Harold. Voy a usar a mi hermano Harold como ejemplo, un jurista brillante. ¿Dónde tuvo que brillar Harold? En Madrid y en Estados Unidos. Pienso en mi amigo rector de la Universidad Rice University, o sea, un rector increíble. Un amigo que se llama Levi allá en Houston, empresario que se fue de la zona de Nueva Guinea, una historia de éxito, ¿verdad? Sin nada en la bolsa, y un empresario de la construcción. Veo en Costa Rica jóvenes nicaragüenses que son estudiantes destacados. ¿Qué es lo que te quiero decir? Nosotros los nicaragüenses tenemos la capacidad de alcanzar nuestro máximo potencial
si el que estuviera en el gobierno no es el dictador que nos roba la alegría y las posibilidades de ser mejores. Y eso no tiene color partidario. Porque yo quisiera que el hijo de un policía, aunque sea de esta policía sancionada, ese niño pueda jugar con otro niño sin preguntarle que su papá es azul y blanco. Y que esos niños ambos puedan crecer saludables, con buena nutrición, con buena educación, y que sueñen con ser incluso astronautas, pues. O sea, y que sueñen ser médicos, cirujanos. Es mi sueño, Sergio, y yo creo que este es el año para hacer realidad esos sueños. Bueno, esperemos que así sea. Te agradezco. Y vamos muchísimo. a orar mucho y a trabajar fuerte. Y gracias por esta oportunidad. Te agradezco muchísimo tu tiempo, tu gentileza por haber accedido a esta entrevista presencial. Gracias a ustedes, amigos y amigas que siempre están en sintonía de nuestra plataforma La Mesa Redonda. Un saludo fuerte a nuestra audiencia en Costa Rica que nos ve gracias a Ticavisión, y a la gente que nos sintoniza gracias a la plataforma Nica News de Tito Lagos Basset allá en California. También nos reportan audiencia, bueno, prácticamente en todas partes del mundo, Australia, en Oceanía, ya en el viejo continente, etcétera, donde no está un nicaragüense. A todos, a cada uno de ustedes, mi saludo y mi abrazo fraterno. Que estén todos cada día mejor y bien. Compañera Claudia. He estado suficiente tiempo en esta institución y sé que las cosas no caminan bien. Nosotros lo sabemos, las reglas no son parejas. Está difícil que el país avance así, de eso estoy clarito, y se siente en la calle. Tiene razón mi tía Maruca. Aquí necesitamos elecciones libres, transparentes y observadas. Tenemos que buscar la manera de entendernos y ponernos de acuerdo en reglas que nos permitan a todos participar sin miedo y con libertad. Para mí, la clave está en la transparencia y todos aquí sabemos que así es.